Por eso más tenemos que ser. Cuando el pueblo estaba esperando a Moisés, que no descendía, regresaba del monte, empezaban a clamar, ¿verdad?, a Aarón que le hicieran algo, y Aarón se dio por vencido. En vez de aguantar, a esperar en Dios, a esperar en lo que dice su palabra, se dejó ir por el pueblo, ¿verdad? Y a veces es lo que miramos, porque hay unas corrientes fuertes, tremendas, en este mundo, en esos tiempos de hoy, que aún se meten en la iglesia y quieren arrastrar nuestro pensamiento de la manera que pensamos, y aún para cambiar pues nuestra identidad, lo que somos en Cristo. Y voy a tocar algunos de sus puntos en estos días, pues, y no sé, pues, si algunos tienen pocos en el camino, poco tiempo en el camino de Dios, quizás, no lo miren igual, o no saben un poquito de lo que me estoy refiriendo, pero ya los que tienen años saben que sí, pues, aún dentro de la iglesia ciertos cambios están sucediendo, pero no todos están aprobados por Dios. Amén. Amén. Amen. So, tengo dos versículos que quiero leerles. Si están tomando notas, lo pueden apuntar. El primero es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 a 2. Y el segundo es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 3, 1 al 2 dice: mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, ¿verdad? No se ha llegado a conocer todavía, no hemos llegado a ese punto. Dice, lo que hemos de ser, lo que vamos a llegar de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios Santísimo. Ahora, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Aquí, en este versículo, Timoteo dirigiéndose específicamente a los hombres, a los varones, a las cabezas del hogar, aquellos que van a llegar, porque tenemos jóvenes entre nosotros, que van a llegar a tomar ese liderazgo, ¿verdad? A ellos, a ustedes, a nosotros, a mí, también la palabra de Dios me está hablando. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios: que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ok, so vamos a desempaquetar esto en estos momentos. En el diccionario Oxford define la palabra identidad pues como el hecho de lo que es una persona o cosa. Pero en otras palabras, es lo que verdaderamente pues eres tú. Lo que verdaderamente eres tú, esa es tu identidad. No lo que tú piensas de ti mismo, cómo te comportas, todo eso tiene que ver, define cómo te vistes, cómo vives. Todo eso es parte de lo que define tu identidad. Amén. También lo que otros miran de ti define tu identidad, si no lo sabías. No nos podemos quedar y decir que no me importa lo que otros piensan, que yo pues voy a hacer lo que yo quiero, porque también importa lo que otros dicen de ti, y es un componente de nuestra identidad. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Amén. Si yo y mi esposa pues profesamos ser rey y reina, puede ser de que nosotros podemos caminar pensando que somos rey y reina. Podemos en nuestro corazón pensar y caminar con la quijada en el aire, vestirnos con ropas finas y pensar que nosotros somos rey y reina. Para creer pues traer una identidad a todo el mundo, ante el pueblo, a quien sea, que somos rey y reina.
Pero hay otro componente, ¿verdad? Que pues podemos mirar que es más que eso. No nomás porque lo pienso y no lo voy a hacer. Porque claramente usted y yo, si va a visitarme a mi casa, se va a dar cuenta que yo no soy un rey y una reina. No tengo una reina, ¿verdad? Por decir. No vivo en una mansión, no vivo en un castillo. Si van y miran a mi libreta de banco, se van a dar cuenta que realmente no soy un rey y mi esposa no es una reina en esos aspectos. Porque hay un componente que se tiene que unir con su identidad para realmente definir quién es usted. Pero ahora vamos a la reina de Inglaterra, a Elizabeth. Oh, esa sí es una reina, ¿verdad? Cualquiera de nosotros podemos ser testigos de que se viste como reina. Podemos ser testigos que anda en carretas, a caballo, aún que vale más que tu carro de 300 caballos. Y es una carreta, uno de esos caballos, me animo a decir que uno de sus caballos cuesta más que el mejor carro de cualquiera de nosotros que tenemos nosotros aquí. Y podemos seguir diciendo diferentes cosas que nosotros podemos mirar por nuestra propia cuenta, que la definen a ella, que le dan su identidad como reina, y no hay nadie que lo pueda pues negar. Es invitada a los lugares más altos de este mundo, con los líderes de los diferentes gobiernos. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a la Casa Blanca? Yo nunca he ido ni de visitante a conocer. Pero la reina de Inglaterra, ella se comporta como reina porque su identidad la define como una reina verdadera. Aún en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37, Daniel hablando con el rey Nabucodonosor, dice en esta porción de escritura, le dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Una vez más, lo que es en la realidad se alinea con la identidad verdadera del personaje. Los que son pescadores tienen todo el equipo para ser pescadores. A veces pues, algunos en aquel tiempo se vestían como pescadores. Ahora nomás agarramos la caña y el bote y podemos ser pescadores por un tiempo, ¿verdad? Pero no vivimos la vida de un pescador. Había carpinteros en la Biblia, había pastores, había maestros y todos esos personajes pues definían su identidad. No nomás por decir lo que ellos pensaban de sí mismos, de lo que eran, sino que lo que hacían se alineaba con lo que eran. Y no había duda de su identidad. No había duda de quiénes ellos eran. Jesús mismo, profesando ser el Mesías, Dios entre nosotros, sus obras mismo definían su identidad. Aunque muchos no lo creían, no lo podían ver, estaban ciegos a ese aspecto. Aún Juan el Bautista llegó a mandar a sus discípulos a preguntarle: pregúntale a ver si él es. ¿Y qué le dijo Jesús? Dile a Juan que los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan. Todas esas cosas ayudaban a definir la identidad verdadera de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted también, usted varón, todos aquí son hijos, ¿verdad? Todos son hijos aquí. Menos esta bebé. Algunos son esposo, otros son padre, otros son abuelos. Amén. Y podemos continuar. Y hay ciertas cosas que
definen esa identidad. Yo no puedo decir que soy abuelo todavía. Porque aunque lo diga, no se alinea la realidad con lo que yo pudiese profesar. Y así nosotros, hermanos, tenemos una identidad apostólica. Amén. Es más que una profesión verbal. Así es. Es más que algo que usted y yo podamos declarar. Es más que eso. Aleluya. Porque de eso abunda en este mundo. En el mundo religioso abunda. Así es. Sí, Santo Jesús. Hay una encuesta, Gallup. Pues no hay traducción en español, pero porque así se llama la encuesta, Gallup. Preguntaron aquí en Estados Unidos a todos los adultos, pues, que ellos podían preguntarles cuál religión te profesas asociar o qué religión eres. Y una tercera parte de los que contestaron esa encuesta dijeron, soy cristiano. Soy cristiano. Pero realmente si miramos y nos podemos a pensar si realmente una tercera parte de las personas que viven en la Unión Americana son cristianos, realmente no tuviéramos los problemas que tenemos en este país. So, ahí hay un problema. Hay un problema porque hay personas que profesan ser hijos de Dios que no lo son. Así La es. realidad de su vivir, la realidad de su vida no se alinean con lo que realmente son. Amén. No se alinean con lo que realmente son. Ajá, así es. Tienen una identidad falsa, false ID. Amén. Necesitan una real ID. Vamos a chequearle realmente si es hijo de Dios verdaderamente. Amén. Así es. Nosotros, hermanos, sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Y una de las diferencias que quiero tocar en este momento, en este punto, es de que nosotros, como apostólicos, en nuestra identidad apostólica, algo que nos distingue a otros es que realmente creemos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Realmente creemos que esta Biblia fue inspirada por Dios. Así Realmente es. creemos lo que dice las escrituras. Amén. No nos agarramos allí a seleccionar una porción y aquella porción no estoy de acuerdo con esa y esta otra es muy difícil cumplir y aquella otra el pueblo se enoja si hablo de eso y esta otra pues no me conviene porque se me van a ir algunos miembros. Santo. Así es como están algunas iglesias. Amén. Así Pero es. la identidad apostólica no es así. Amén. Creemos todo de lo que dice su palabra. Amén. Dios no se anda cambiando de opinión y que, la tenía mal en el Antiguo Testamento y ahora pues, ni lo voy a cambiar de opinión. Amén. Y no me voy a meter esto mucho, pero sí voy a decir lo siguiente. Hay una escritura en el Antiguo Testamento donde Dios dice que Él aborrece. Él aborrece. Esa es una de muchas cosas que Él dice que Él aborrece. Él aborrece que la mujer use las vestiduras del hombre. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Sí, está en el Antiguo Testamento, pero es algo que Dios dice. Él aborrece. Amén. No me pueden venir a decir a mí que ahora en estos tiempos, en 2001, que ahora Calvin Klein sacó con unos pantalones para mujeres y ok, Dios lo hizo para mujeres, eso va a estar bien. No, Santo Señor. no es así. Los que creen verdaderamente lo que dice la palabra de Dios, lo van a tomar por lo que dice la palabra. Amén. Así es. Otra vez más, dice su palabra. Eso es algo que Dios aborrece. Amén. Y lo aborreció en aquel tiempo y aún en este tiempo lo sigue aborreciendo.
Amén. Pero hay muchos que voltean la cara, ignoran las escrituras y empiezan a perder su identidad apostólica. Y ya no me voy a meter ahí porque pues ya todo eso es otro tema muy extenso, muy largo, pero también viene con Biblia. Amén. Gloria a Viene con Dios. Biblia. La cosa es que algunos pues en otras iglesias que no son pues iglesias apostólicas verdaderas empiezan a perder esa identidad apostólica. Ajá. Sí, así es. Fíjense, aún pasó con Daniel y cuando Nabucodonosor pues conquistó a Jerusalén y tomó de lo mejor que tenía Israel. Esos jóvenes judíos que pues los trató de indoctrinar y cambiarle su identidad. Aún les cambió su nombre. Sí, amén. Nombres que tenían por definición los dioses babilónicos. Así es. Para cambiar su identidad. Y ellos no pudieron hacer nada por el nombre que les dieron, pero sí pudieron pues defenderse por la manera que ellos vivían. Amén. Para que lo que ellos profesaran ser se alineara con su identidad verdadera como hijos de Dios. Amén. Aún podemos mirar en el principio cuando Dios crió a Adán y a Eva. ¿Cómo los crió a Adán y a Eva? A su semejanza. Amén. A la semejanza de Dios los crió a Adán y Eva. Así dice la Biblia. Amén. Amén, así es. Pero ¿qué Aleluya. pasó cuando la serpiente se presentó a platicar con Eva? Se acercó allí y le empezó a engañar, le empezó a decir cosas bonitas. ¿Y acaso que Dios dijo, verdad, que pues no podías comer de este árbol? Y luego le empezó a decir que Él sabe que serás como Dios. Ya era. Yes. Ya era. Les trató de vender una identidad que ellos ya mismo la tenían, Santo Señor, amén. sin saber. Pero le quiso cambiar esa identidad, que Amén. ellos ya la tenían. Fueron hechos en la semejanza de Dios, ya tenían esa identidad. Amén. Pero la serpiente le trató de engañar. Serás como Dios. Llegarás a conocer el bien y el mal. Como que se le pareció pues muy atractivo querer recibir esa nueva identidad que no le correspondía. Tengo 10 minutos. El versículo que leímos en Timoteo nos habló, como varones, orar siempre. Hay una razón porque a veces no hay muchos, eso es verdad en muchas, todas las iglesias, de apostólicas o no apostólicas, porque a veces no hay muchos hombres que siguen a Dios, que le sirven a Dios. Una de las razones que pues se ha reconocido es que a veces no podemos asociarnos con lo que es la iglesia, por decir, es la esposa de Cristo. Aleluya. Amén. A veces como nos causa, si no conocemos las cosas de Dios, como una persona que venimos a la iglesia por primera vez, no nos podemos relacionar con eso. Que nosotros vamos a ser esposa de Cristo. Y entre otras cosas de esas también existe esta parte de cuando hablamos que orando siempre. Nosotros como hombres necesitamos siempre estar conectados con Dios. Amén, amén. Hay mucha tentación, hay mucha dificultad, hay muchas
avenidas por cual fallarle a Dios, por cual ser tentados y pues defraudar a nuestra familia y aún a Dios mismo. Sí. Y es por eso que Timoteo nos habla a los hombres específicamente que estemos constantemente en oración. No quiere que estemos, no necesariamente quiere decir que estemos hincados todo el día, pero que estemos conectados con Dios a todo tiempo. Amén. Donde Amén. quiera que vayamos, conectados con Dios. Y esta frase, a manos levantadas santa, significa, rendido por todo, sin culpa alguna. Aleluya. Amén. Rendido ante Dios por todo, sin culpa alguna. Hay muchas, pues, cosas que nosotros, pues, como varones, podemos fallar. Pero debemos de tratar todas nuestras manos, de servirle a Dios con todo lo que nosotros tenemos y pedirle a Dios por su Espíritu para que nos ayude en todo. Amén. Oír la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa. Oírla, porque no nomás pecamos contra Dios, pero contra nuestro propio cuerpo. De buscar la manera de no contaminarnos. Amén. Y lo demás que dice de esa escritura también de Timoteo dice, ¿verdad? Sin contienda. Sin contienda, ¿qué es a lo que se refiere cuando dice sin contienda? Está hablando de no dudar lo que se le está diciendo de lo que dice la palabra de Dios, sino que creerla. Creer la escritura. De no dudar. No doble pensar, no hacerle un frente a tratar de negar lo que dice la palabra de Dios, sino aceptarla como su palabra. Esa es otra, ¿verdad? Identidad apostólica, de creemos la palabra de Dios, Amén. creemos las escrituras. Santo Jesús. Aleluya. El mundo religioso está lleno de profesiones de andar con Cristo. Pero otra de las cosas que nos distingue, así como les di el ejemplo de la reina de Inglaterra, que otros también se dan cuenta de que ella es, son testigos de su identidad, a nosotros también vamos a ser reconocidos. Amén. Vamos a ser reconocidos como apostólicos. Y puedo hablar de muchos detalles específicamente, ¿verdad? Pero como en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 26, cuando ya se habían llevado a Jesús porque lo iban a juzgar pues, y últimamente a crucificar, se armó Pedro siguiéndolo y se juntó ahí en un círculo con otros que estaban ahí también esperando. Y tarde o temprano le empezaron a preguntar: hey, ¿tú no eres uno de esos que andabas con Jesús? En una parte dice, porque hablas como ellos. Amén. Su misma manera de hacer. Amén. Lo descubrieron. Así es. Así debemos de ser nosotros apostólicos. De la misma manera que nosotros hacemos, como andamos, como vestimos, como vivimos. Nos dan a reconocer quién somos. Gloria a Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. Esa es nuestra primera identidad apostólica. Y la otra es esta que mencioné, de que vamos a ser reconocidos. Si alguien no es reconocido como un hijo de Dios, como que alguien le sirve a Dios, realmente no le está sirviendo a Dios.
realmente no le está sirviendo a Dios. Está escondido entre la multitud. Está como el vecino, está como cualquiera. Pero los que le sirven a Dios verdaderamente son reconocidos. A mi Gloria a Dios. esposa y yo de seguido, cuando andamos por ahí, a veces nos preguntan. Porque no nomás es el vestir, es nuestra manera de ser. Así es. Y a veces nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos enojamos cuando se nos mete un carro enfrente de nosotros. Ya llevamos y no nos queremos dejar que se meta enfrente de nosotros. Amén. Santo Señor. Diferentes cosas pueden suceder en nuestro ambiente. Así es. Hemos entrado a lugares y ya conocen la gente que somos diferentes. Pero si andamos como el mundo, andamos como cualquier Así cualquier es. otra persona. No hay una distinción que nos define. Ujú. Y a mi esposa, una señora le dijo, yo antes era apostólica, le dijo, pero ya no voy, porque a mí nadie me dice cómo yo me tengo que vestir, Ay, santo Señor. cómo yo tengo que ser. Y mi esposa le dijo, yo te conozco, dice, tú eres una verdadera, yo no puedo hacer así. Dice, nadie me dice a mí qué puedo hacer. Esas son actitudes del corazón. Amén. Actitudes del corazón que saltan y brotan y tratan de ser como este mundo en las diferentes maneras que pueden ser. Estoy chequeando mi tiempo para... Ok, 3 minutes. Aún Pedro estando con Juan, en otra ocasión en el libro de Hechos capítulo 4, ellos estaban pues dando una predicación tremenda, casi como en algunas de nuestras iglesias a veces, ¿verdad? Están los pastores predicando, pues el Señor está moviéndose y la gente está recibiendo de parte de Dios. Y en esta ocasión Pedro y Juan estaban ahí pues dando palabra, dando escritura. Y había algunos que se maravillaban porque dijeron, estos hombres, sabemos que son sin letras, del vulgo. Así es. Sabían que no venían del colegio bíblico. Ujú. Sabían Amén. que no venían de la universidad religiosa. Amén. Sabían que no tenían, estudio, pero algo sí tenían. Amen. Tenían el respaldo de Dios mismo, de su Espíritu. Amén. Venían investidos con el Bendito poder sea de el Dios Señor. en lo alto. Gloria a su nombre, Señor. Y no eran movidos por cualquier cultura que viene Así es. y mueve las costumbres y los tiempos de hoy, que hoy es una cosa y el año que viene va a ser otra cosa. Amén. Nada de eso los movió, Amén. sino ellos se maravillaron que eran hombres sin letra y del vulgo. Y lo dice la escritura, y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Santo Señor. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no tenían nada que replicar. No tenían nada que decir. Amén. No podían Bendito su nombre, decirles Señor. que no eran los verdaderos. Porque esa sanidad se alineó con lo que realmente ellos profesaban ser. Amén. Amén. Hijos de Dios. Bendito tu nombre, Señor. Apóstoles, evangelistas quizás, creyentes de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Todo se alineó y el mundo dio testigo de lo que ellos Aleluya. eran. Gloria a Dios. Amén. Algo que define esta identidad apostólica
única verdadera. Amen. Que aún el mundo sabe quién eres. Amén. Porque no andas como ellos. Bendito. sea el ¿Sabes quién eres? Y lamentablemente hay cosas que se están metiendo de aquí a allá. Pero gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias a Dios porque pues hay personas que están guardando la fe, no se están dejando como Aarón. Que cuando estaba Moisés allá arriba, que no supo Aarón cómo hacerle porque el pueblo ya lo traía casi del cuello. Ay, santo Señor. Aleluya. Y se dejó por llevar por el pueblo, por las corrientes. El pueblo ahí en ese momento representaba la cultura. Amén. Se dejó llevar por la cultura y no lo que realmente tenía Dios para ellos. Hermanos, apenas llegué a la mitad de la conferencia, pero Ay, 30 Señor, minutos son bendito. 30 minutos, hermanos, y vamos a respetar el tiempo. Y el programa necesita continuar, hermanos. Tenemos más conferencia para ustedes, más pues para gozarnos en esta tarde. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Por- Bendito.